momento estábamos mostrando tareas de pericias allí en vivo. Y nos deja algunos interrogantes, te decía, porque hay dudas puestas sobre si falló el tren de aterrizaje, si nunca bajaron allí las ruedas, si tuvo que ver la localización de un paredón en un lugar que tal vez no debiera estar, porque allí donde siguió de largo, chocó contra un paredón y esto también tuvo que ver con la gran cantidad de muertos y que no hubiera sobrevivientes. Y después también alguna duda planteada en torno a si hubo incidencia de aves sobre las turbinas. Bueno, para analizar todo esto estamos conectados ya con Ezequiel Sicardi, él es piloto. Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Roberto, buenos días para todos. Efectivamente, estamos todos consternados porque tenemos infinidad de preguntas para hacernos en este momento. Claro, a ver, vamos desgranando algunos de los elementos que mencioné. Sí, claramente parece haber habido allí alguna falla en el tren de aterrizaje. No se ve, ni siquiera en lo que se puede ver hasta en los registros, que se hayan bajado las ruedas que habitualmente allí vemos. No se lo ve en ese sentido carretear de manera natural, fluida. Ahí sí se presume que hubo un inconveniente. Revisar un poquito qué es Jeju Air como compañía y el 737. El A ver. 737 es el avión que opera Aerolíneas Argentinas. Es un avión que tiene infinidad de redundancias. La palabra redundancia significa que si yo tengo un inconveniente en uno de mis sistemas, tengo una alternativa para activarlo. Y el tren de aterrizaje es uno de ellos. El tren de aterrizaje, si vos tenés un inconveniente hidráulico para activarlo, de manera por gravedad prácticamente se consigue abrir. Es una operación que la hace el copiloto, si necesario. Y después tenemos infinidad de otras preguntas para hacernos porque vemos en imágenes y vamos a analizar solamente las imágenes, Roberto, ¿eh? No vamos a meternos en por qué se llega a esta catástrofe, pero simplemente a entender imágenes. En imágenes vemos un avión que está volando a excesiva velocidad, no tiene los flaps desplegados, el flap te permite a vos volar con menos velocidad y poder aterrizar con la menor cantidad de pista posible. No vemos el avión con el tren de aterrizaje abajo, pero sí vemos algo muy llamativo, Roberto. Vemos los reversores de los motores activados, lo que nos da la pauta de que algo de energía hidráulica tenía ese avión. Claro. Entonces, ¿por qué no se desplegaron Los los flaps? reversores son claves también para producir la desaceleración, ¿no? En la pista. Ahora, es raro que estuvieran los reversores activados y lo otro no, los flaps que mencionabas, con lo cual tampoco era, si algo falló, tampoco era permeable la posibilidad de volver a tomar vuelo. Correcto, y eso tenemos que entender que el procedimiento de aproximación de estos señores era aterrizar en la pista 01, apuntando hacia el norte. Ellos piden hacer un escape, aterrizan por la pista contraria, que es la 19, y en ese momento, antes de hacer ese circuito, por algún motivo que desconocemos, el avión dejó de transmitir con su transponder. Lo que nos da la pauta, señores, ¿qué pasó acá? ¿Dónde estaba la falla? ¿Qué problema tenían adentro de la cabina? Las conjeturas pueden ser enormes, Roberto, porque podemos hablar hasta de interferencia ilícita. ¿Había un tercero en la cabina Mm. junto con los pilotos Ah, interfiriendo en sus actividades? es un buen La ingesta punto. de pájaros también es algo relevante, Eso, hablemos un porque las poquito ingestas de de eso, pájaros... Ezequiel, porque ¿por qué se vincula por ahí esto? Que uno ve, che, falló el tren de aterrizaje o no lo implementaron a tiempo. Claramente hay algo ahí. ¿Por qué también se lo vincula a la posibilidad, creo que hubo una alerta previo, de actividad o presencia de aves? Y además me pregunto si desde la tecnología, en una de las industrias que más ha avanzado en el mundo en materia de seguridad, ¿es algo que se sigue sin poder combatir la presencia de aves? Pensemos, Roberto, que estamos nosotros, los seres humanos, interfiriendo en el hábitat natural de las aves. A nivel mundial, inclusive aquí en Buenos Aires, en el propio aeropuerto de San Fernando, existe una actividad organizada por las autoridades de espantar las aves. El gobierno gasta mucho dinero anualmente en pirotecnia para espantar aves en los aeropuertos, ¿eh? Y eso ocurre a nivel mundial. O sea, analicemos que somos nosotros los que nos estamos metiendo dentro del hábitat de las aves. Y las aves son realmente un inconveniente importantísimo para las aerolíneas y para los aviones. Y el ejemplo más claro, Roberto, que tenemos para nuestra audiencia es el accidente, no accidente, un incidente del acuatizaje del avión de US Airways en el río Hudson.
de donde surge la película Sully. Me acuerdo. Ese avión Sí, tiene una ingesta múltiple, se queda sin los dos motores, el comandante con una precisión, conociendo la geografía a la perfección, sabiendo que no conseguía llegar al aeropuerto, toma la decisión de acuatizar en el río Hudson. Ezequiel, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Entiendo que también habían visto, según algunas imágenes registradas previo al aterrizaje, o en realidad este trágico desenlace, que había fuego mientras estaba volando. No sé si en uno de los motores, eso lo desconozco. ¿Puede ser que tenga que ver o esté vinculado a cómo terminó o a cómo termina así este accidente? Sí, Lucía, eso es una posibilidad porque tengamos en cuenta que ellos ya habían declarado la emergencia por radio. Sí. Ellos declararon Mayday, Mayday, Mayday. Sí, bueno, 6 minutos si vemos antes. las imágenes, la emergencia estaba declarada y el video que se hace viral, que estamos viendo en imágenes, es un video captado por una persona en tierra, no es un video de una cámara fija de seguridad del aeropuerto. O sea, sabía las autoridades en tierra o el personal en tierra, sabía que ese avión ya venía con problemas. Y si vos tenés una ingesta de aves en un motor, por lo menos quien está en tierra viendo ese motor va a ver unos fogonazos que salen por atrás del motor. Y eso es normal, porque estás prácticamente apagando el motor y el motor intenta seguir trabajando, no lo consigue hacer y escapa y escupe, por así decir, fogonazos por la parte trasera. Bueno, por supuesto será clave entonces aquí para determinar lo sucedido, todo el trabajo después de los registros del voice recorder o todo lo que tenga que ver con la caja negra para poder dar explicación. Vuelvo a insistir, estamos ante una recurrencia de hechos en las últimas semanas, pero sin lugar a dudas es uno de los medios de transporte más seguros del mundo y es una de las industrias que más invierte para eso. Ezequiel Sicardi, te agradecemos muchísimo por tu aporte, por tu tiempo, que tengas un muy buen y feliz año. Y como dato histórico, Roberto, de Jeju Air, a Jeju Air en el año 2022 dejaron en tierra toda su flota. El Ministerio de Transporte de Corea lo deja en tierra a su flota durante 27 días por problemas e incongruencias a nivel seguridad que tenía esa línea aérea. Un dato relevante. Bien, gracias por este último aporte también. Un abrazo, feliz año, Ezequiel. Hasta pronto, igualmente. Bomberos de Avellaneda salvaron la vida de una bebé de 2 años, una situación completamente cotidiana que te puede pasar en casa también a vos. Esta bebita que estaba al cuidado de su abuela, que sufre una convulsión, empieza a ahogarse, esta abuela desesperada que sale a la calle a pedir ayuda. Ella vive a metros nada más de la estación de bomberos allí en Villa Domínico. Afortunadamente uno de ellos estaba estacionando, ve la situación y no lo duda. Inmediatamente entra al cuartel donde estaban sus 2 compañeros y empiezan a hacerle maniobras de RCP y también, viendo la situación de ahogamiento, empezaron a tratar de ayudarla a respirar. Una bebita que te puede pasar a vos en casa, situación absolutamente cotidiana. Empezó a convulsionarse, empezó a ahogar con su propia flema, ni siquiera era un alimento, y la desesperación de esta abuela de empezar a pedir ayuda y la fortuna de vivir cerca de estos bomberos que le salvaron la vida. Por supuesto, después fue hospitalizada, está de hecho en el Hospital Perón, donde controlan su evolución. Pero fíjate qué importancia el conocimiento del RCP. Hoy cada vez más gente se preocupa y se ocupa de tener conocimientos de esta maniobra porque realmente puede salvar vidas. La bebita había llegado casi sin signos vitales. Esto es lo que pudieron testificar los bomberos que le dieron esta primera atención y que le salvaron la vida. Realmente un milagro. Y qué bueno cada vez más, como decís, Mercedes, porque en ámbitos laborales, en locales gastronómicos, allí donde hay muchas oficinas, concurrencia de muchas personas que pasan muchas horas, o también donde se practican por ahí actividades o tareas, por ejemplo, un local gastronómico donde te podés ahogar con algo. Cada vez más se hacen cursos de RCP que son tan necesarios. En una fecha como la de hoy también, digamos, ¿no? En el aniversario de Cromañón, que se van a estar dando cursos allí en la zona del santuario, donde el fin de semana también se estuvieron haciendo. Es cada vez más importante y cada vez más repetidos episodios de este tipo. Pasó la semana pasada en Mar del Plata, Mechi. También recordás que uno de los mozos ayuda a uno de los comensales que se estaba ahogando con la maniobra de Hemlich. Claro. Y el mozo relata que había entrado hacía 11 años a ese local, ese comercio gastronómico, que nunca le había pasado una situación similar, pero que cuando ingresa era un requisito tomar clases para poder estar instruidos por si una situación similar sucede, y la verdad es que le salvó la vida a ese hombre que estaba comiendo en ese momento. Bueno, hoy
Hoy se puede, lo puede hacer cualquiera el curso, es un curso que no dura más de 4 horas y la verdad es que te da los conocimientos vitales que por supuesto vas a llamar a la ambulancia en el momento, pero en el mientras tanto podés salvarle la vida a quien tenés cerca.